Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Federico Ríos es un reconocido fotoperiodista colombiano y reportero para The New York Times, quien ha sido galardonado con numerosos premios internacionales por su destacada labor en la documentación gráfica de diversas realidades sociales. En este episodio hablamos de Darien, el fotolibro que publicó a finales de 2024 y que narra la desgarradora travesía de alrededor de 1 millón de personas de más de 100 nacionalidades que, buscando el sueño americano, han atravesado el tapón del Darién, una de las selvas más inhóspitas y peligrosas del mundo, que conecta Colombia y Panamá y que se ha convertido en un paso para muchos migrantes en su camino hacia el norte. Pero cada foto es que yo tengo que sentarme o pararme, yo tengo que plantarme frente a una persona que está quizás en el peor momento de su vida. La primera vez que yo crucé el Darién me demoré yo creo que casi 10 días. Y hay más de 100 nacionalidades que atraviesan el tapón del Darién en 4 años. Los afganos tenían un documento en PDF que decía: cuando llegue a Medellín, meta un billete de esta denominación. Y había foto del billete. Siempre tenían que meter un billete de 20.000 o de 50.000, es el pasaporte, porque cuando las autoridades, y decía el documento PDF, cuando las autoridades se montan al bus para revisar los pasaportes, usted entrega el pasaporte con el billete y él va a tomar el billete y va a devolverle su pasaporte. Y después uno empezaba a encontrarse los cadáveres tirados y las madres tapándole los ojos a los niños para que no vieran al muerto, pero el olor era... Cuando uno decide dejar todo, abandonar todo y migrar en esas condiciones, es porque llegó al límite de las esperanzas, al fondo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Federico Ríos Escobar. Federico es un fotoperiodista colombiano que has ganado muchísimos premios, muchos reconocimientos a nivel internacional y nosotros estamos muy contentos de tenerte acá, Fede. Es difícil cogerte en Medellín hasta que por fin lo logramos. Ya vamos a ir hablando un poquito más de tu historia, de tu trabajo. Pero si hay algo que nos motivó a tener este encuentro es tu experiencia documentando pues todo el proceso de la migración. Tienes varios libros y uno de ellos pues es Darien, toda una recopilación de fotografías de lo que es esta travesía para muchas personas que se han aventurado a cruzarlo en busca pues como de nuevos horizontes. Entonces bueno, ya vamos a hablar mucho mejor sobre todo eso. Yo quería como arrancar un poquito esta conversación, que nos cuentes un poquito como de tu historia, como de tu infancia, como de dónde nace ese amor por la fotografía, o sea, cómo desarrolla uno esta pasión. Pues yo soy de Manizales. Crecer en Manizales en los 80 era también vivir un escenario muy híbrido en el que la ciudad era importante, pero el campo también era muy importante. Entonces, para mí, los Nevados eran mi patio trasero. El Parque Nacional Los Nevados era mi patio trasero. Y en mi adolescencia yo estaba caminando el Ruiz, el Cisne, el Santa Isabel, el Tolima, el Paramillo del Quindío y toda esa zona. Y para mí, creo que eso me acercó mucho a ser montañista, y en la montaña me acercó a caminar y a conversar con la gente y a darme cuenta que a veces, si en una finca me invitaban a una guapanela, me estaban dando todo lo que tenían, pero además me estaban dando algo que yo necesitaba recibir. Entonces, en un lugar en donde no hay tiendas, en donde no puedo comprar, en donde el dinero pues desaparece en su función, porque pues, yo podía tener plata en los bolsillos, pero si no hay tienda no puedo comprar nada, y si me estoy deshidratando y si me estoy congelando, lo que necesito es una guapanela caliente. Y entonces salía un campesino de una casa y me invitaba a una guapanela, y yo sentía ahí una conexión especial y diferente. Y yo creo que pues 40 años más tarde lo que sigo haciendo es eso, caminar y caminar y caminar. Todo esto tiene que ver también mucho con mi familia. Mi papá era agrónomo, pero era y es todavía un viajero, un pateperro. Es muy particular porque él llega para poderse ir, y está siempre como en esa constante. Él llega y se va, él no se queda quieto en un lugar.
Y eso fue mi vida desde muy pequeño. Entonces, en algún momento me ofrecieron mis padres un regalo de primera comunión. Y yo elegí irme al Amazonas con mi papá. Y mi papá estaba maravillado con ese viaje. Le pareció pues la idea más fabulosa. Y nos fuimos al Amazonas. Yo tenía 6 años. Y esas son mis primeras fotos de las que me acuerdo. Yo tenía 6 años. Estaba con mi papá en el Amazonas a la medianoche en un botecito de metal viendo caimanes con una linterna, que era muy particular, como no era algo que estuviéramos esperando y no era algo que él estaba esperando, no era algo que yo estaba esperando, pero como que empezó a suceder así de una manera muy orgánica. Y he vuelto al Amazonas muchas veces y he viajado con mi papá muchas otras veces y yo creo que es como un espíritu de caminante y también un espíritu de narrador de historias, y esas dos cosas conjugadas, pues aquí estoy haciendo fotos. Nosotros estamos fascinados con lo que haces, pues como que hemos seguido un poquito los pasos de tu carrera, ahí como con el libro, todo el tiempo, estos reportajes que haces para New York Times y todo lo que estás generando constantemente, pero siempre le salta a uno como este tema que en Colombia es difícil, o sea que es difícil vivir de hacer fotoperiodismo, no solamente cuando lo vemos desde la arista económica, sino también cuando decides como enmarcarte en un ámbito que puede ser peligroso, complicado, en medio de tanto conflicto por el que ha atravesado nuestro país, y decides, no, pues yo me voy a meter es por acá y yo voy a ir estar en el punto donde está la situación más cruda, más compleja, más dramática. Cuando empezaste como a inclinarte por eso, ¿qué pensaba un poco tu familia? Pues claro, cuando yo tenía 6 años y hacía fotos, a mi familia le parecía muy gracioso, muy particular, ¿cierto? La fotografía digital no existía todavía, entonces yo tenía una cámara análoga y era como, ay, sí, el niño que toma fotos, les parecía muy gracioso, muy lindo. Pero después, cuando ya empecé a tomármelo en serio, mis papás entraron un poco en shock porque era como, no, venga, no, hay que, o sea, ingeniería o medicina o derecho, pues alguna cosa como decente. Y yo creo que para ellos fue un shock que yo decidiera ser fotógrafo y que tuviera como tanta claridad que eso es lo que yo quería. Y me tomó muchísimos años entender que ellos no estaban tratando de frustrar mis sueños de ser artista, sino que en el escenario que ellos conocían, que era Manizales, ser fotógrafo de prensa era ser el fotógrafo de la patria. Y nada más. Y ellos pensaban, por supuesto, en una mirada paternal muy bonita y muy protectora, que ellos podían llevarme a otros escenarios tal vez mejores que ser solamente un fotógrafo de la patria, pero que yo necesitaba también escoger un camino de, pues no sé, de una universidad, de una carrera y una estructura que me diera un trabajo con el que yo pudiera pagar un arriendo y comprar la comida. Pero yo estaba muy empeñado en ser fotógrafo, definitivamente, y contra viento y marea yo decidí esto. Y a hoy, pues hay como un buen loop de la historia, porque a hoy yo creo que están muy felices, muy orgullosos. Sí, me gusta mucho cuando mis papás pueden venir a mis exposiciones, cuando pueden ver mis publicaciones, y yo siento que sí hay un orgullo de parte de ellos que a mí también me hace sentir aliviado, ¿no? Porque claro, es muy difícil ser artista en Latinoamérica. Es muy difícil, sobre todo cuando uno no viene de una posición privilegiada, ¿no? O sea, yo, bueno, conozco muchos artistas latinoamericanos que vienen de familias millonarias, en los que ellos nunca en su vida tuvieron que pensar cómo voy a pagar el arriendo y los servicios y la comida. Como ese no es mi caso, entonces digamos que en el panorama las posibilidades de fracaso eran mucho más altas. Y eso es lo que mis padres estaban tratando de protegerme, ¿no? De evitarte. Claro, sí. No ha sucedido, afortunadamente. Y entonces para mí es como un orgullo también, y poder voltear hacia atrás y mirar y decir, mire, yo sé que fui un testarudo, yo sé que fui en contra de la corriente, yo sé que este no era el consejo de ustedes, pero tampoco salió tan mal. Y aquí estamos. Fede, vos te vas para Bogotá muy joven a probar. Como muchos de la provincia, en algún momento lo intentamos, que en Bogotá pasa todo.
¿Y cómo fue esa experiencia de llegar a Bogotá a intentar ser fotógrafo, abrirte un espacio en un mercado como Bogotá? ¿Cómo te trató la capital? Hay una cosa muy particular y es como en el 2000 más o menos aparece el internet, ¿sí? Antes de eso teníamos un mundo completamente análogo. Y después de la aparición del internet esto va muy lento, va dando pasos muy lentos. Entonces, cuando yo me voy a Bogotá, había algún internet, pero no había, por ejemplo, teléfonos inteligentes. Entonces, si yo quería entrar a internet, necesitaba entrar a un computador. Y necesitaba un computador que además no era un portátil, ¿no? Esto era una torre y una pantalla, un teclado, un mouse con cable. Forro. Sí, o sea, como la dinámica, y es maravilloso porque también como que esto me obliga a mí a pensarlo. Yo estamos hablando de hace 25 años, que no es tanto, o sea, cuando uno mira en el tiempo no es tanto, 25 años no es nada, pero yo me fui a Bogotá en ese momento en el que todavía el mundo funcionaba de una manera muy análoga. Entonces yo me fui a Bogotá, primero convencido de que mis fotos eran buenas. Perdón, Fede, ¿vos ahí ya estabas como enfocado en el documental, en ese tipo de fotografía o qué hacías? Sí, yo siempre he estado enfocado en el documental, digamos. Yo siempre he estado muy enfocado en el documental y he tenido como unos pasos en el mundo del arte y vuelvo al documental y a veces trato como de amalgamarlos juntos, pero siempre en lo documental. Entonces yo me fui a Bogotá viniendo de Manizales y sin internet. Entonces mi mundo era muy pequeñito y primero yo pensaba que mis fotos eran muy buenas, ¿sí? Porque claro, los pares que yo tenía en Manizales, pues mis fotos eran... Al nivel. Sí, estábamos. Yo creo que no estaban al nivel de mis pares, pero yo sentía eso, porque además estaba muy joven. Entonces uno está todavía muy ciego, muy enamorado. Uno con los años empieza a volverse un poco más agudo y más incisivo y más autocrítico. Pero a los 20 años uno es, no, mejor dicho, pues yo sentía que nadie había visto una foto como las fotos mías. También sin internet los referentes eran menos. Exacto. Y entonces me fui a Bogotá y yo pensé que en Bogotá yo podía ir al espectador, tocar la puerta y pedir pues como una entrevista con el editor de fotografía y en El Tiempo y en Semana y en las agencias de prensa internacional y que iba a bajar a alguien a decirme, sí, claro, Federico, mucho gusto, sigas, tómese un tinto y cuénteme más de usted. No, hombre, nada más lejano a la realidad. Y es que pues ese era el mundo de Manizales. Ese era el mundo de Manizales en el que uno podía ir, pues, hombre, a una empresa y a lo mejor no ese día, pero al siguiente día o al tercero uno podía conseguir en las ciudades más pequeñas y a lo mejor todavía pues entrevistas muy directas con cargos directivos y conversaciones muy francas y muy honestas. No, esto es una portería. Y yo llegaba hasta las porterías de los medios y tocaba y yo, no, es que yo necesito hablar con el editor de fotografía, pero además en mi inocencia infantil yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el editor de fotografía. Entonces yo estaba ahí así, o sea, dando palos de ciego, pero palos de ciego. Y entonces fui al Tiempo, fui a Semana, fui al Espectador, fui a F, a P. A las porterías. A las porterías. A todas las porterías. Sí. Con una carpetica, con fotos, con un CD con fotos. En el Espectador, el editor no revisó mis fotos, no las vio, pero después de muchos intentos, en algunos sí conseguí pues como conversar. Y en el Espectador, el editor ni siquiera vio mis fotos. Y el tipo me preguntó, ¿pero usted tiene cámara profesional? Y le dije, claro, por supuesto. Tengo una, ya no me acuerdo qué referencia era, pero era una cámara de juguete. O sea, era una cámara reflex, pero de juguete. Y el tipo me miró como... Pues no me dijo nada, pero me destruyó con la mirada. Y entonces yo me sentía como, hueputa, pero yo con esta cámara puedo hacer fotos. Pero yo no tenía ni siquiera una idea de lo que significaba la fotografía en un escenario profesional. Sí. Yo no consideraba, por ejemplo, que mi cámara, que era una cámara de aficionado, iba a durar 1 o 2 semanas disparando al ritmo profesional, porque la cantidad de fotos que iba a tener que disparar diariamente era tan absurda que esa cámara no iba a dar la talla de ninguna otra forma, que no tenía baterías suficientes. Mejor dicho, o sea, yo estaba haciendo avioncitos de papel y estaba aplicando a la NASA. ¿Cuánto tiempo hiciste en Bogotá? 3 años.
La búsqueda duró un tiempo largo. Yo estaba durmiendo en el sofá de una amiga muy querida y muy generosa que me prestó su sofá. Victoria, pues una mujer que yo llevaré siempre en mi corazón, porque por supuesto para mí eso fue como el paso que yo necesitaba dar para ser fotógrafo. Porque una cosa es sentirse y otra cosa es cuando te dan un carnet claro. que dice, bueno, eres el fotógrafo de este lugar, y es como, uff. Sí, también que la obra usualmente la reconocen otros. Exacto. No basta con uno creerse. Exacto. Entonces, entré al espectador porque hubo una coyuntura de la que yo no tenía ni idea, y era que el espectador justo en ese momento estaba cambiando de ser semanario a volverse diario. Entonces necesitaban fotógrafos. Entonces entramos 3 fotógrafos al espectador nuevos, Diego Santa Cruz, David Campuzano y yo. Y duré un año ahí. Duré un año en el espectador. Fue un aprendizaje muy interesante. Y después de ahí me fui al tiempo. Estuve en el tiempo otro año, aprendiendo cosas desde otra perspectiva completamente diferente. Y después de ahí me fui a la agencia F, y en F me pidieron que me viniera a vivir a Medellín. Me vine a vivir a Medellín y duré un año en la agencia F. ¿Eso fue en qué año, Fede? Eso fue Más o menos. 2008, más o menos. Sí, hace tiempo ya. Uf, ya casi son 20 años de eso, imagínate. Fede, después de eso, estando en Medellín es que empecé a hacer el trabajo con las FARC. Sí, yo vivía en Medellín, y mientras vivía aquí trabajaba para la agencia. Hice un primer reportaje gráfico que era como el primer trabajo del que yo siento que esto es un cuerpo de trabajo completo de un reportaje gráfico, y fue que estuve un año documentando los combos violentos de la Comuna 13. ¿Pero eso fue tu obra o eso fue para alguno de los medios? Eso era algo que yo hacía como en mi tiempo extra. Después me di cuenta que es que si uno es artista uno no tiene tiempo extra, porque uno está con la cabeza a millón todo el tiempo. Y esa es una conversación que he tenido con un amigo que dice que es muy importante el tiempo de ocio. Yo le dije, no, pues eso es muy importante para todo el mundo, pero para los artistas, pues no, porque la cabeza del artista no para. O sea, si yo estoy cocinando y estoy pensando a lo mejor en eso, o a lo mejor desde ahí estoy cogiendo ideas, y es eso. Entonces no para la cabeza y no para el hacer. Si yo estoy, no sé, montando en bicicleta o caminando, cualquier cosa, tengo 30 canales en mi cabeza abiertos pensando en cosas diferentes. Entonces, pues yo empecé a hacer el trabajo de la Comuna 13 en las noches, los fines de semana, y después me di cuenta que es que ese trabajo había que hacerlo así, en las noches, en los fines de semana, los viernes, parchando con los pelados, estando allá, invirtiendo tiempo. Y es que el arte no puede hacerse de 9 a 5. El arte, la fotografía documental, enmarcada dentro de eso, la fotografía documental no puede hacerse de 9 a 5. Uno no está haciendo fotos y a las 5 de la tarde dice, bueno, pues viene la luz maravillosa, pero ya es hora de irnos, y guarda la cámara y se va y se desconecta del proyecto. No, uno se mete en eso completamente. Eso es como estar mojado, ¿no? Ya está completamente emparamado del proyecto y ya. Lo difícil es salirse. Sí, eso no tiene salida. A mí incluso me cuesta mucho cuando hago cosas de las que no hago fotos. Es como, pues porque ya la fotografía es como una parte natural y orgánica de mi vida. Es una parte súper cotidiana. Entonces ya no hacer fotos de algo me sorprende, me cuesta. Empiezas haciendo como este primer acercamiento con todo lo que está sucediendo en la Comuna 13. Yo quiero saber un poquito cómo hace uno para abrirse ese espacio ahí, cómo hace uno para ganarse la confianza de la gente, porque lo que tú dices, eso no es una cosa que yo pida que me abran un espacio entre 3 y 4 de la tarde y voy y tomo la foto y ya. O sea, yo necesito en realidad adentrarme en la vida de esa gente. Y eso cómo se logra, cómo logras luego llegar a los campamentos de las FARC. O sea, ¿qué crees tú que tienes que te ha permitido como abrirte esos espacios? Nada, yo no creo que haya nada excepcional en mí para esto. Yo creo que la fotografía documental se trata de estar en el momento justo y en el lugar indicado, después de un ejercicio de confianza. Pero ese ejercicio de confianza no me parece excepcional en la medida en que yo creo que uno está abierto a hablar. Entonces yo estoy abierto a hablar y yo estoy abierto a oír.
Y me gusta el ejercicio en los dos sentidos. Entonces yo voy y me siento en una tienda de barrio y cuando me doy cuenta llevo un rato conversando con el tendero o con la señora de la esquina o con el pelado que iba pasando por ahí o con el tipo del bus. Y yo siento que la gente está abierta a hablar, muy dispuesta también a oír, y muchas veces siento que en la sociedad en la que vivimos hace más falta como tender ese puente. Pues de facto esto es lo que están haciendo ustedes aquí conmigo, ¿no? O sea, ustedes se sientan ahí y hablan del puente y ya, y es eso. Y esto puede suceder con todo este andamiaje maravilloso, o esto puede suceder con una cerveza en una esquina. Así de sencillo es. Es como uno sabe en dónde están los armados violentos en la ciudad. Todo el mundo sabe. Uno sabe en dónde están los armados violentos en la ruralidad y uno sabe en dónde está. O sea, uno en este momento tiene más o menos un mapa mental de quién está en cada lado, de cómo están las cosas en cada parte, de qué se mueve en dónde. Entonces, yo estaba en Medellín, yo estaba trabajando para Agencia F, y dije, a mí me interesa la violencia armada en la Comuna 13, esto pasó hace muchos años, yo quiero ir y quiero ver qué está sucediendo ahí, cómo están funcionando las cosas, y entonces empecé a ir al barrio, pero yo no llegué al barrio, a la Comuna 13, a decir, bueno, ¿dónde están los violentos para fotografiarlos con las armas y con la cocaína? Yo llegué y empecé a fotografiar grupos culturales, empecé a fotografiar la señora de las hojuelas, el señor de la tienda, el tipo de la buseta que hacía la ruta por la Comuna 13, y entonces pues en eso empecé a conocer más personas y a más personas y más personas y a llevar la conversación a otros escenarios. ¿Cuánto tiempo duró eso? Como año y medio todo. Año y medio entre fui por primera vez y ok, yo siento que este es un proyecto ¿Y terminado. uno cuándo siente que está terminado? Eso es lo más difícil. Eso es muy difícil. A mí me han sucedido, digamos, en mis dos últimos proyectos grandes, se han extinguido, como los dinosaurios. Entonces yo hice un proyecto grande sobre las FARC. Y estuve 10 años documentando las FARC, de 2011 a 2021. Y se acabaron las FARC. Pues mutaron, pues, ¿cierto? O sea, se firmó un acuerdo, hubo una dejación de armas, y de ahí surgieron otros apéndices, pero ya esto no eran las FARC como yo las conocía. Entonces, ok, listo, ahí llegó mi proyecto, y entonces, pues eso me dio a mí como un punto final. O sea, ¿cierto? ¿No lo decidiste tú? No, eso sucedió, pero es muy difícil. En Darién, que es el proyecto sobre migrantes, yo empecé a fotografiar como los otros proyectos sin saber que estaba empezando un proyecto. Eso es muy particular. Yo me fui a Venezuela cuando murió Chávez, después volví cuando eligieron a Maduro, después empecé a fotografiar venezolanos caminando hacia Colombia, después hacia Brasil, después el retorno en la pandemia, y en 2021 empecé a fotografiarlos por el Darién, y fotografié. Y al final del año pasado, con Santiago Escobar Jaramillo, que es mi amigo y mi editor, no, loco, ya, hay que sacarlo, venga. Bueno, y decidimos que era hora de hacer el libro, que la migración iba en declive y no sé qué. Publicamos el libro en noviembre, en diciembre, enero, ¡pum!, se acabó la migración. En este momento no hay nadie pasando por el tapón del Darién, no hay migración por el tapón del Darién. Pueden seguir pasando cosas, uno de alguna forma sigue enlazado emocionalmente a los proyectos y a los protagonistas, a las personas, a los lugares, pero sí, a mí me ha pasado como que de una manera muy orgánica los proyectos tienen unos picos de subida y unos picos de bajada, entonces ya uno llega como a un momento en el que uno dice, no, esto ya está terminando. Fede, ¿cómo hace uno para lidiar con la desesperanza? La migración tiene como muchas aristas. Y vos has retratado una de las aristas más crudas y más crueles. Y a veces a nosotros nos pasa que cuando escucho esas historias me desesperanzo mucho de la humanidad, como especie fallamos. ¿Cómo puede ser que esto esté pasando y a nadie le importe? A casi nadie. ¿Cómo haces para lidiar en el día a día con eso? Yo no tengo ningún tipo de esperanza en los políticos. Y yo creo que la desesperanza viene mucho de ahí. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy dramáticos y muy convulsionados, de guerras, de masacres, de cifras de muertos, que uno dice, pero ¿de qué forma como humanidad nos tragamos esta cifra de muertos tan salvaje diariamente? O sea, si uno coge el periódico hoy, son 500 muertos del ataque de ayer. Así.
Y eso son unas órdenes políticas, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la desesperanza política. Pero al lado de esa cifra tan enorme y tan desesperanzadora, porque lo es, hay un médico que se la está jugando, hay un rural que se la está jugando, hay un maestro de escuela que se la está jugando. Y yo he tenido también la posibilidad en mi trabajo de conocer a esas otras personas. Entonces yo tengo esperanza en los individuos, pero no en los políticos, ni en los movimientos políticos, ni en los mesianismos, ni nada de eso. Para mí es más entender que sí hay individuos que toman la decisión de la solidaridad, individuos que toman la decisión de compartir lo que tienen. Vuelvo al ejemplo de la guapanela, es eso, ¿sí? No es gente a la que le sobra y de lo que le sobra comparte, es gente que tiene lo justo y decide tener menos de lo justo para ellos para compartir un poquito con otro. Es un profesor que decide irse a Calamargo, a Viare, a enseñarle a niños campesinos con posibilidades muy escasas en la escuela y eso, que dejó atrás a su familia, que dejó atrás todo y que está ahí haciendo todo, una enfermera, un médico, un montón de gente. Y ni siquiera pienso que tenga que ser como esos casos hiperbólicos. Yo creo que hay gente en la ciudad que está haciendo su trabajo de manera justa y solo eso, ser justo, ya es ser bueno. Entonces yo me amarro a eso, me aferro a esas personas que lo hacen bien. Y de ahí me recargo todos los días, porque claro, me tengo que tragar también con mis fotos una cantidad de mierda que yo digo, hueputa, esta gente está muy llevada, esta gente está muy mal, muy mal. Hay algo que me ha pasado con los años, por ejemplo, en las comunidades indígenas en Latinoamérica, y es que he ido a muchas, y he ido a muchas de forma repetitiva durante años. Y cada que voy están peor. Entonces recibieron otro subsidio, recibieron otra vaina, no sé qué, están nombrados en un informe, pero ellos están peor. Y eso es muy difícil. Pero, no sé, yo creo que siempre hay que amarrarse, aferrarse de alguna manera a la esperanza. Tú te metiste en el documental, elegiste ese camino y empezaste, pues como lo hemos contado acá ya, un poco en el conflicto colombiano. ¿Cómo llega la migración? ¿Por qué la migración? ¿Por qué sentiste como esa conexión con la migración cuando hay también otra cantidad de conflictos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que podrían también ser de interés? ¿Qué pasó ahí, Fede? Cuando yo empecé este proyecto, yo no estaba fotografiando la migración, yo me fui a fotografiar la muerte de Hugo Chávez. Yo me fui a fotografiar cómo Venezuela lloraba en luto la muerte de su líder. Y para mí era un momento complicado, ¿no? O sea, yo tenía opiniones confrontadas frente a Hugo Chávez, frente al proyecto revolucionario y socialista, y me costaba mucho como esa Venezuela. Y luego volví para fotografiar las elecciones en las que resultó Nicolás Maduro presidente de Venezuela, 2013. Y pasaron un par de años y empecé a ver el éxodo y empecé a fotografiar cómo los venezolanos salían hacia Colombia, caminando por la frontera, cruzando Arauca, o de Táchira a Cúcuta, o en Maicao, en La Guajira. Y empecé a fotografiarlos mientras caminaban, mientras cruzaban, cómo llegaban a Cúcuta, después a Bucaramanga. Y después me empecé a dar cuenta cómo pues, el país y el continente se empezaba a llenar de venezolanos. Coincidencialmente, en 2021, yo estaba en Haití fotografiando las consecuencias del asesinato del presidente de Haití. Estaba haciendo un trabajo para New York Times sobre eso, el funeral del presidente, la esposa, los hijos, todo. Un tema que no tenía nada que ver. Y en ese instante, mientras yo estaba todavía en Haití, apareció uno de los primeros vuelos de haitianos deportados a Haití. Entonces yo me fui con mi compañera de trabajo, hicimos unas entrevistas, hicimos unas fotos, hablamos con la gente. Muchos de ellos habían llegado a los Estados Unidos hacía poco, los habían deportado a Haití, no hablaban el idioma, no conocían el país, no tenían familiares, a pesar de ser haitianos, pero habían salido de Haití hacía muchos años. Y yo había tenido como la lupa puesta sobre la migración del Tapón del Darién desde muchos años atrás.
tal vez 2019 o 2020, no recuerdo bien, un amigo, Esteban Vanegas, que era fotógrafo y editor en El Colombiano, había hecho un trabajo sobre migrantes que estaban cruzando entre Colombia y Panamá por el Pacífico. Entonces, Juradó y unos pueblos en el Pacífico, y él había hecho un trabajo ahí que me había parecido muy interesante, y yo tenía como ahí puesta la lupa, pero todavía no tenía como herramientas para yo hacer mi propio trabajo sobre el tema. Y mientras estaba en Haití, me di cuenta que había un pico enorme en el número de haitianos que estaban cruzando el tapón del Darién, que estaban atascados en Necoclí para entrar a cruzar la selva. Se bajaban desde Haití. No, estos haitianos no venían de Haití. Estos haitianos habían salido hacía 10 años de la isla. Se habían ido a Chile y a Brasil después del terremoto, y habían estado en esos países viviendo y trabajando, pero estos eran haitianos que ya no hablaban haitiano. Estos eran haitianos que eran parte de una diáspora haitiana en Latinoamérica, en el sur de Latinoamérica, y que habían viajado desde Chile y desde Brasil hasta Colombia en buses. O sea, esto es 2 semanas de bus para llegar a Colombia, y que estaban ahora en Necoclí, que era la puerta de entrada al Darién. Entonces yo salí de Puerto Príncipe y llegué a Necoclí, muy particular, porque claro, Puerto Príncipe es un universo, Haití es un universo, Colombia es otro diferente, pero yo salí de allá y llegué a Necoclí, en 2 días hice ese viaje, y yo estaba con la misma gente, entonces era como, ¿qué es esto? Muy particular. Entonces yo llegué a Necoclí y empecé a hablar con ellos, y a conversar, y a entender qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero el número estaba creciendo muy rápidamente, el número de personas que estaban atravesando la selva. Pues resulta que los Estados Unidos había estado cambiando algunas condiciones de migración y algunos documentos, y ellos tenían la sensación de que iban a ser aceptados de una manera mucho más efectiva y fácil que anteriormente. En ese momento estaba fue el primer periodo de Trump. Estaba Biden como presidente, ya era Biden presidente. Y ahí hubo una gran apertura, entiendo yo. Por lo menos la prensa contó que... Sí. Era lo que contaban. Había una aproximación diferente, pero resulta que entonces en la última década 8 millones de venezolanos habían salido a pie de Venezuela. Y los venezolanos se dieron cuenta que los haitianos estaban yendo por el tapón del Darién y estaban llegando a Estados Unidos, y empezaron a irse ellos también. De modo que para el final del 2021, el mayor número de migrantes que había atravesado la selva ya era venezolano. Y se mantuvo así durante los 4 años en los que hubo un pico enorme de migrantes atravesando el Darién. Fede, cuéntanos un poquito de ese recorrido. O sea, la gente llega a Necoclí, ¿y qué pasa? ¿Lo hiciste con ellos? Sí, atravesamos varias veces. Atravesamos porque gran parte de este trabajo lo hice con Julie Turkewitz, que es mi compañera de New York Times. Los migrantes vienen de muchas partes del mundo. Para que ustedes se hagan una idea, en el mundo hay como 205 países, más o menos, porque el reconocimiento de país o no varía un poquito. Pero 205 es como una cifra aceptable. Y hay más de 100 nacionalidades que atraviesan el tapón del Darién en 4 años. O sea, más de la mitad del mundo está migrando, primero, y más de la mitad del mundo está migrando por el Darién, segundo. ¿Qué sucede? Para los chinos, por ejemplo, Ecuador no les pide visa, pero todos los países centroamericanos sí. Entonces los chinos vuelan a Ecuador, y de Ecuador, por tierra a Colombia, cruzan el Darién, y por tierra todo Centroamérica. Para muchos países de Medio Oriente, Afganistán, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Brasil no les pide visa, o les entrega una visa humanitaria. Entonces vuelan a Brasil. Gente de India, de Bangladesh, muchísimos africanos, creo que todos los países africanos. Entonces, Latinoamérica en general se convirtió en un hub de recepción de migrantes intercontinentales que llegaban aquí, y todos terminaban en Necoclí. Necoclí es un pueblo pequeño en el Caribe colombiano, al lado del Golfo de Urabá. Y hasta Necoclí hay carretera, entonces es muy particular. Nosotros estamos en Medellín, y gran parte de esos migrantes, yo no sé qué porcentaje, pero yo calculo que por lo menos más del 80% de esos migrantes pasaron por Medellín de una forma invisible, porque aquí nadie los vio, nadie dijo nada, nunca. Hubo en la pandemia un par de picos ahí en el terminal, y después nunca más. Llegaban hasta Medellín, las mafias los movían de Medellín a Necoclí en buses, y
O sea, los números son alarmantes. Necoclí es un pueblo pequeñísimo. Necoclí no llega a las 500.000 personas. Y había días en los que llegaban 4 y 5.000 migrantes a Necoclí. Las autoridades nunca los vieron. Y a mí eso me parece muy particular y muy inquietante. O sea, ustedes se imaginan lo que son 5.000 personas bajándose en un solo día, ¿no? O sea, porque mañana llegan otros 5.000 y al tercer día otros 5.000. Festival. Es Es una una locura. demencia. Nadie los vio. Entonces a Necoclí, que es un pueblo tan pequeño, llegaban los migrantes. De 2021 a 2024 esto fue un flujo parejo. Pero esta gente viene como con contactos, o sea, hay toda una red, como decir cuando te vas a cruzar por México que tienes el coyote y este te contacta y hasta aquí. O sea, Entonces, es así como de organizado. Dependiendo. Por ejemplo, para los migrantes que vienen de más lejos, sí. O sea, para el que viene de China, para el que viene de Afganistán, que no habla el idioma, no conoce el territorio, no tiene... Sí, entonces ellos vienen con todo listo. Hay un migrante que pasó y empezó a enviar los números, los datos. Para nosotros fue muy particular. Los afganos tenían un documento en PDF que decía, cuando llegue a Medellín, meta un billete de esta denominación. Y había foto del billete. Sí, pero tenían que meter un billete de 20.000 o de 50.000 en el pasaporte, porque cuando las autoridades, y decía el documento PDF, cuando las autoridades se montan al bus para revisar los pasaportes, usted entrega el pasaporte con el billete y él va a tomar el billete y va a devolverle su pasaporte. O sea, así de organizado. Cuando llegue a Necoclí, llame a esta persona que lo está esperando y lo va a llevar a este hotel. Vale tanto esta persona, vale tanto este hotel, vale tanto la comida, en pesos colombianos, la conversión a dólares y a la moneda local. O sea, como todo súper organizado, súper organizado. Y sigue Una siendo así agencia de todavía. viajes, pues. Exactamente, exactamente. Y así lo promocionan, además. ¿Vos crees que esa gente, los que venían de lejos, dimensionaban la dificultad A lo que se iban a enfrentar. a lo que se iban a enfrentar? Ni los que venían de lejos, ni los que venían de cerca, ni mi compañera y yo, ni nadie. Eso es atroz. Nadie alcanzó a imaginarse el drama real de esto. Porque además hay una condición muy común en las adversidades, y es que después de superada la adversidad, se convierte en un es difícil, pero no es un imposible. Entonces el que llega, que se tuvo que comer toda la mierda que había para pasar por ahí, le dice al de atrás, mira, yo llegué. Esto es difícil, pero no es imposible. Y si no se lo dice a viva voz, el que está allá dice, este parcero con el que yo juego fútbol, con el que yo echaba cerveza los fines de semana, si ese man pudo, yo puedo. Y van. Y entonces vuelve y es otra vez este desastre, porque es un infierno. El Darién es un infierno. Entonces, después de que llegan a Necoclí todos los migrantes, ahí tienen que pagar un bote que los cruza de Necoclí a 2 puertos, a uno de estos 2 puertos, o a Candí o Capurganá, pero esos son los 2 sitios de salida. Hubo momentos en los que primaba uno o primaba el otro. Al final todo se movió más por Acandí. Pero esas eran como las 2 rutas. Esto es para cruzar el Golfo de Urabá. Y entonces había unas compañías de botes que llevaban a los migrantes y llevaban a los turistas. Pero entonces si uno era turista tenía que pagar 40.000 pesos. Si uno era migrante tenía que pagar 80.000. Las pangas. Eso es Sí, y entonces nosotros preguntamos, pero oiga, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mí me cobra 40.000 y a este que es migrante le cobra 80.000? Sino porque usted va... pues usted va a volver, entonces usted me paga los otros 40.000 de regreso. En cambio, el migrante yo lo llevo y me toca mandar el bote vacío de allá para acá. Es una perspectiva bien particular de todo. Cuando tú recibes 5.000 personas diarias, siento yo que cuando, y nos ha pasado creo que a todos de alguna forma, que se nos vuelve paisaje la dificultad del otro. Cuando es en esa magnitud, la cotidianidad es esa. Creo que también la gente de una región muy olvidada de Colombia dijo, pues, seguramente ahí se armó una línea y una mafia y unas cosas oscurísimas. Pero creo que hubo un sector de la población porque a ellos también les cambió la realidad completamente. No, Sí, esa claro. gente de que vive hoy, si ya no cruzan. Están quebrados. En ambos lados de la frontera del Darién están quebrados. Yo no estoy justificando pues, las cosas horribles que pasan, pero también entiendo una población tan pequeña. Se les sacudió la vida y creo que partió la historia de esa parte de Colombia en 2. Sí, yo entiendo eso. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en un médico que tiene 30 años
atendiendo urgencias y que recibe a los pacientes con el mismo, no sé, comprensión, solidaridad, ¿qué será? Como un montón ¿cierto? Cuidado. No sé, me escapa el adjetivo en este momento, pero siento que un médico recibe a su paciente con cuidado después de 30 años de ser médico. ¿Sí? Y es la primera vez que lo ve, pero pues uno llega al médico con una pierna quebrada y ese tipo ha visto ese día 15 piernas quebradas, pues si no se acuerda del nombre del anterior, pero lo recibe a uno y lo cuida y lo atiende, porque claro, esto es un ejercicio de atención, lo atiende con, pues sí, este es el número 15 de hoy, vamos a atenderlo bien y por ejemplo, a mí me ha pasado, me toca ir mucho al médico, porque la vida me da muy duro a veces, golpes físicos quiero decir, que me reciben y me cuidan así, como con una generosidad, esa es la palabra, generosidad, que yo mismo me asombro, porque claro, lo primero que pienso es lo que acabas de decir, ¿no? Que la gente un poco se anestesia para esta situación, y a mí pues me pasa eso. Y me sorprende porque estuve 4 años documentando el Darién y lo que vi fue atroz. Y me gustaría decir que al final me conmovía menos, pero me sigue conmoviendo, me sigue tocando y me sigue causando curiosidad cómo el resto del mundo no se conmueve. ¿Cómo se vuelve paisaje? ¿Cómo se les vuelve paisaje? Fede, sigamos con el tema de la ruta. Cruzan de Necoclí a Candío Capurganá en bote. Eso es el Golfo de Urabá. Para cruzar, los grupos que controlan la migración les ponían unos stickers en los pasaportes o en los teléfonos, que significaba que ya habían pagado. Después se evolucionaron las manillas. Entonces eran unas manillas como de concierto, como de hotel all inclusive, y con eso certificaban que el que cruzaba ya había pagado, porque tenían que pagar un fee para el grupo. ¿Cómo así? O sea, ¿pero mi grupo familiar o...? El grupo que controla el territorio. Yo voy a cruzar, debo pagarle al grupo que controla el territorio mi paso. ¿Y mi manilla qué incluye? Entonces había manillas de colores diferentes que tenían... sí, o sea, depende. Niveles. Sí, exacto. Si compraste el acceso VIP o si compraste el plan Basic. Pero nadie podía cruzar sin pagar. Sí, hubo una mujer que fotografié y Ginesca iba con sus 2 hijas, las 3 solas. Yo digo las 3 solas porque es que era una chica de 18 años, Ginesca, con sus 2 hijas que tenían 2 años y la otra tenía unos meses. Y Ginesca no tenía con qué pagar. ¿Y cuánto pagaban lo mínimo? Como la última tarifa de la que estuve enterado el año pasado, 2024, eran $370 por persona. Por pasar el Darién. Pero eso significaba solo que ese grupo te iba a acompañar y a ofrecer guianza hasta la cima de la montaña, que es la frontera entre Colombia y Panamá. De la cima para adelante ya es como estás solo. Fede, perdón, pero ¿es porque necesitas un guía o en realidad es que no te dejan pasar? O sea, es que no te dejan pasar. Aquí tienen un control, dice aquí. Sí, aquí, hay un control absoluto. Como un cover, pues aquí es pagas. Y el territorio de ellos y pagas y pasas. O no pagas y no pasas y te devuelves. Dejamos en la cima también y ahí tú resuelves. Entonces esta chica Ginesca no pudo pagar, no tenía dinero, se tuvo que devolver con sus hijas. No conocí muchas más historias así, porque en general la gente sabía o de alguna forma conseguía el dinero después de saberlo. ¿Sí? Conocí gente que tocaba guitarra en la playa por monedas o que trabajaba en locales mientras iba ahorrando el dinero para poder hacer el cruce. Pero si no pagas, no cruzas. Fede, eso paralelo al turismo que está ahí al lado. Sí, esto es completamente paralelo al turismo que sucede ahí en esta zona del país. Y entonces a Candí y Capurganá florecieron, ¿no? Había bares, cantinas, restaurantes, un montón de servicios muy impresionantes. Y eso desapareció y en este momento, pues como conocí un montón de gente local, ahora los veo a todos, se vende negocio, se vende congelador, se vende este bote, se vende este motor y la gente está pues pasando un mal momento porque ese flujo migratorio fue también un flujo de dinero para la zona. Total. Completamente descontrolado, pero era un flujo de dinero para la zona y ¡plup! Desapareció y en este momento no hay migrantes. Entonces imagínate, si recibías $370 por migrante, tenías días de 1,000, tenías días de 5,000 migrantes y de repente 0. Fede, pago los $370 y de ahí para allá hasta la cima, ¿cuánto tiempo es caminando? La ruta no es una única ruta. Ahí es donde hay que empezar a explicar el infierno. Y es que
En las ciudades estamos muy acostumbrados a que para ir del punto A al punto B hay una ruta efectiva, ¿sí? La más recta. Entonces, si uno está en un punto de una avenida y va para otro punto de esa avenida, uno va justamente por la avenida y llega a su destino. La selva no, porque la selva tiene caminos, muchos, muy diferentes. Y en casi ninguno de los casos los caminos dentro de una selva obedecen a la distancia más corta entre punto A y punto B, sino a la más segura, a la que pasa por la quebrada, a la que pasa por la casa del vecino. Entonces había muchas rutas. La primera vez que yo crucé el Darién, me demoré, yo creo que casi 10 días. El año pasado la ruta se estaba tomando entre 3, máximo 4 días. Entonces cambia mucho. Si es temporada de lluvias, por ejemplo, el lodo es terrible. Atrapa las botas, los ríos crecen. Es mucho más difícil y hace que todo sea mucho más lento. Si es verano, todo es mucho más seco y hace que sea más fácil caminar en la montaña, aunque uno esté más agotado y más deshidratado, pero es más fácil caminar en la montaña, los ríos son más pequeños, más rápidos de cruzar. Entonces todo cambia. Entonces el tiempo en la ruta varía mucho. Ahora, por ejemplo, había grupos, ¿sí? Yo me encontraba con un grupo que eran 3 hombres jóvenes fuertes. Imagínense un venezolano que tenía 4 años viviendo en Colombia, trabajando en la construcción. O sea, tipo musculoso, viga, joven, con un objetivo súper trazado. Tengo que llegar corriendo, unos tipos atléticos, mejor dicho, impresionante. Al lado de eso, imagínense una familia con bebés y con abuelos. Pues no, entonces no hay un tiempo ¿cierto? No hay una comparativa de tiempo, porque claro, una familia con niños y con abuelos va mucho más lento que 3 hombres jóvenes o un hombre joven solo, muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los migrantes salen de Candí y Capurganá, normalmente tienen que caminar un día hasta un campamento que se llama Las Tecas, y luego de Las Tecas 1 o 2 días hasta la cima de la montaña, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Si están subiendo, están en Colombia. Todo eso está controlado por un grupo armado en Colombia. Entonces es muy seguro. Y eso es particular también, ¿no? En el lado colombiano, si se te perdía la billetera y te volvías a buscarla, la encontrabas. Si se te perdían unas gafas, aparecían. O sea, nada se perdía. Yo me acuerdo en un campamento de migrantes, una mañana, había 5.000 migrantes. Y había un tipo con un altavoz y el tipo dijo, se perdió un bolso, el bolso es negro y tiene adentro los documentos de esta persona. Cuando ese bolso aparezca, les damos salida y seguimos. Mientras ese bolso no aparezca, aquí nos quedamos todos. El bolso apareció. Entonces, es un control, un hipercontrol muy policivo en el que no pasa nada. Entonces, claro, tú pagaste los 370, los pagaste y eso es lo que recibes a cambio. Ya. Un asunto de seguridad. Una niña ecuatoriana iba con su madre y la mamá le pidió a otro migrante que le ayudara porque ella iba muy cansada. Entonces el otro migrante cogió y se puso a la niña en los hombros y mientras iba caminando por el río se resbaló. Se cayeron los dos. La niña se cortó. Aquí entre el párpado y la ceja. Terrible. Pues el grupo que controla el territorio en Colombia ha puesto 4 estaciones médicas en el camino. Entonces la niña la cargaron y corrieron con ella a la siguiente estación. Y cuando la depositaron ahí, salió un médico, la revisó. Ya vengo, entra a una casita de madera en medio de la nada, ¿no? El tipo entra, sale, se pone sus guantes de látex, no sé qué, pan, coge, desinfecta la herida, mira, evalúa, habla con la mamá, una enfermera, 8 puntos de sutura perfecta. Anestésico, hidratación, no sé qué. Y eso es lo que pagas con esos $370. Ese tipo está pagado por el grupo armado que controla el territorio para ofrecer una experiencia segura en el cruce por el Darién. Muy ambiguo, porque en muchos territorios colombianos la gente local no tiene ese nivel de atención médica, por ejemplo. Y esa niña y esa madre ecuatorianas están ahora en Estados Unidos y tienen una vida, pues que es la vida que ellas querían tener, ¿sí? Pero esa niña fácilmente sin ese médico había podido perder el ojo o había podido morir. Porque tenía muchos días de camino por delante en la selva y con una infección, con una herida abierta, pues fácilmente, sí. ¿Cómo es el tema de la alimentación? Entonces la gente come lo que lleva, pero en el lado colombiano
Yo iba caminando con un grupo de migrantes muertos, todos del cansancio, del agotamiento, deshidratados, sed, todo. Y en una curva de un río aparece un tipo con una bandeja enorme vendiendo empanadas. En medio de la nada. Ya vea cómo las empanadas. A $2. Pruébelas que si no le gusta no me la paga. Pero esto es gente que se está muriendo del hambre. Esto es gente que su última comida fue ayer. Y que no saben cuándo van a volver a comer. Y es una putada vender una empanada en $2 en la selva colombiana. Pero es lo único que hay. No hay más. Y después hay también, como las estaciones médicas, hay 4 estaciones de comida. En la pata del río, en la mitad en un descansito, en la cima hasta donde llegan. Y entonces uno llegaba a la cima y hay unas señoras cocinando y el plato de comida vale $15. Y uno dice, hijo de puta, pero $15, marica, ¿qué es esto? ¿Manhattan o qué? Pero es que no hay con quién quejarse y no hay con quién negociar. Y es que eso es lo que vale. Y es una familia que lleva 3 días sin comer. Pues pagan un plato de comida y lo reparten para los 3. Unos espaguetis con arroz y un pedazo de carne frito. Y listo. Y estos son locales asociados con el grupo que pusieron en unas mulas una parrilla, un fogoncito de gas, una pipeta y los productos. Y se fueron a vivir a la selva años para venderle comida a estas personas a unos precios que son muy elevados porque, por supuesto, el lugar... ¿Cierto? Ahí hay una dinámica de mercadeo, ¿no? Que la oferta es mínima, entonces la demanda muy alta y el precio el que el demandante pida. Fede, bueno, suben hasta la cima donde tiene control del grupo armado y de ahí en adelante... Hasta ahí la comida es mala, la hidratación es mala, el cansancio es aterrador, los accidentes también son frecuentes. Pero hay una sensación de cuidado, hay un ambiente de que están protegidos. Al punto que, y esto me pareció muy sorprendente, muy controversial también pienso, y es que no había en ningún punto en Colombia ningún asomo de violencia sexual hacia las mujeres. Y eso me parecía sorprendente conociendo pues como las características locales, hasta que me di cuenta que era parte de las órdenes del grupo que no hubiera, porque era la forma en la que el grupo se blindaba para no recibir favores sexuales como método de pago. Porque si los recibía, entonces el que recibía el favor sexual era una parte baja de la cadena, pero no el jefe, porque el jefe lo que recibía era el dinero. Entonces si una migrante quería intercambiar, por ejemplo, favores sexuales como pago, el grupo dejaba de recibir dinero. Así que establecieron una política de absoluto, como freno absoluto al intercambio sexual, y parte de eso era que había un respeto absoluto. Entonces era prohibido decirle para un local o para uno de los coyotes cualquier tipo de piropo, digamos, es que no hay cosas suaves, pero en todo el espectro de la violencia, es como cero permisividad. Después de que llegaban a la cima, el grupo les daba un discurso diciéndoles, bueno, hasta aquí llegaron, muchas gracias, miren, lo han pasado muy bien, aquí nadie les ha robado nada, esto ha sido completamente seguro para ustedes y para sus familias, por favor hagan sus videos para que más gente sepa. Y para mí eso era aterrador, ¿no? Porque era como el boom de cómo las redes sociales se habían convertido. O sea, lo mercadeaban. Sí, lo mercadeaban. Claro. Entonces era el tipo diciéndoles a los migrantes, por favor hagan videos, y era la gente grabando, así como, hola, soy no sé quién, me fue muy bien, vine con este grupo y no nos han robado, y nos han tratado muy bien, y esto es duro, pero se puede, y hay comida, y hay agua. Wow. O sea, es un poco en shock. El problema es que después de que ya este grupo los dejaba en la frontera y los migrantes empezaban a caminar en Panamá, los índices de violencia sexual son aterradores, o sea, devastadores. O sea, mi compañera y yo estábamos reportando sobre eso con un taco horrible cuando veíamos los números, y luego cuando hablábamos con las víctimas sobrevivientes, tenaz. Robos, asesinatos, violencia sexual, gente perdida, gente muerta. Un día, mientras veníamos caminando, una señora muy desesperada llamó a mi compañera diciéndole que allá estaba en el risco su esposo, que se quería suicidar, que no quería caminar más. Entonces con los días la selva se va volviendo más dura y más dura y más dura cada vez.
Y la selva es muy linda en fotos, pero vivir dentro de la selva, estar dentro de la selva, permanecer ahí, el sol, el agua, el frío, el calor, los mosquitos, los zancudos, el miedo, la noche, es un escenario muy adverso y muy lejano a nuestro escenario natural. No hay energía eléctrica, no hay señal de teléfono, no hay señal de internet, no hay posibilidad de nada. Si uno se quiebra una pata en la selva, pues está en una situación realmente difícil porque no hay a quién llamar. Y hay que estar atento a la solidaridad. Entonces voy a volver con esto a que me preguntabas hace un rato de dónde sentía yo esperanza. Y es que yo vi a los migrantes cruzar el Darién y esto es una gente que llegó al límite de las esperanzas. O sea, cuando uno decide dejar todo, abandonar todo y migrar en esas condiciones, es porque llegó al límite de las esperanzas, al fondo. Y aún así yo veía migrantes siendo solidarios los unos con los otros. Y eso me parecía o sea, yo decía, si esta gente tiene solidaridad, tiene esperanza. Yo me acuerdo, había un migrante que se llama Hamlet Ortega. Todavía estoy en contacto con él, vive en Nueva York con sus hijas. Y Hamlet era el último en salir de cada campamento. O sea, eran las 9 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, este tipo no había salido del campamento. Y yo decía, pero cuando los migrantes, la mayoría, entre 4:30, 5 de la mañana, pum, pum, sus cositas, morralito y a caminar. Hamlet, pero hermano, ¿usted qué hace aquí? Mire la hora. No, Federico, es que presté la ollita y hasta que no me la devuelvan no me puedo ir. El tipo tenía una olla y eso en la selva del Darién es un tesoro. Porque es que no es 1.000.000 de personas atravesando la selva y cada uno lleva su olla. ¿Sí? Y entonces este tipo le prestaba la ollita a una familia para que hiciera una sopa o unos espaguetis o un arroz. Y tenía que sentarse a esperar que la otra familia cocinara y comiera y le devolvieran su olla, porque él no podía perder su olla si era lo único que tenía. Y esa olla era la comida de mañana y pasado mañana y el resto de la semana en la selva con sus hijas. Y este tipo esperaba todos los días pacientemente. Este tipo no estaba chancleteando a nadie. Decía, ¿qué hubo mi olla? Bueno, no. El tipo prestaba la olla y 1, 2, 3, 4, 5 préstamos. Y el tipo estaba tranquilo ahí con su olla, esperando con sus hijas. Unas niñas muy religiosas, entonces leían la Biblia mientras esperaban. Y yo creo que para mí ahí es donde subyace de nuevo la esperanza. En el lado panameño, de nuevo, mucha violencia. Y era muy dramático porque además uno empezaba a caminar y uno iba caminando por uno de los senderos y uno sentía el olor y uno sabía que había muertos ahí. Y después uno empezaba a encontrarse los cadáveres tirados. Y las madres tapándole los ojos a los niños para que no vieran al muerto, pero el olor era, o sea, el olor de un cadáver humano, una cosa terrible. Calaveras por todos lados. Después de varios días, los migrantes salen. Había, digamos, 2 rutas principales. Una que terminaba en una comunidad indígena que se llama Bajo Chiquito, que es una comunidad indígena en Vera, en Panamá. Y que también se convirtió, como se habían convertido Necoclí, Candí y Capurganá, en un hub de migrantes. Entonces los migrantes llegaban ahí y les cobraban $1 por el internet, les cobraban $5 por un Gatorade o $10 por un plato de comida, $2 por un lugar para acampar, $1 por un lugar para tomar una ducha. Pero imagínate estar una semana en la selva y la gente llegaba en condiciones muy malas, muy malas. O sea, de verdad, la selva es muy dura, es muy hostil. Y esa selva específicamente, y para los migrantes. Yo creo que cuando yo me refiero a que el Darién es un infierno, no estoy hablando solamente del lugar físico del Darién, sino del tránsito emocional de un migrante que no está preparado y que no está acostumbrado. Es que yo vi pasar por el Darién gente que en su vida se había ido de caminata a ningún lado. Y entonces, pues claro, lo toma uno completamente por sorpresa. O sea, yo no he pasado, por ejemplo, nunca tiempo en el Ártico, ¿cierto? Y para alguien que nació allá y que vive allá, pues aprende a utilizar las herramientas para sobrevivir en ese entorno. Y esto era gente que venía de otros entornos completamente urbanos y que de repente estaban ahí jugándosela por sus sueños. La gente que lleva en su maleta. O sea, van muy livianos porque saben que el recorrido es muy largo, o hay de todo, o hay unas recomendaciones de qué deben llevar. ¿Cómo funciona? Hubo algunas ONGs que decidieron hacer recomendaciones
y que fueron señaladas por ser auspiciadoras de la migración. A mí eso me parecía muy controversial. El peso es relativo, porque es que cuando uno se levanta bien dormido, bien comido, y coge un radio y dice, bueno, yo soy capaz de llevarlo. Cuando yo llevaba un día sin comer, caminando en la selva y sudando, ya ese morral pesa 10 veces más. Entonces mucha gente llevaba comida y mucha gente trató de llevar cosas que para ellos eran importantes y que empezaron a botar. Había una subida que le decían la Loma de los Machetes, porque además, particularmente en Necoclí, Acandí y Campurganal, les vendían machetes a los migrantes, diciéndoles que los iban a necesitar en la selva. Todos lo compraban porque, claro, es un arma, es para defenderme, si sale una fiera y si necesito... Hombre, y todos botaban el machete y eso era un sitio lleno de machetes porque es que pesa y eso es incómodo y harto y llevarlo ahí. Pues claro, si uno coge un machete 5 minutos, pues no pasa nada. Si lo tienes una hora en la mano, es diferente. Y si lo tienes un día entero en la mano, ya es estorba. Yo creo que lo primero que botaban eran las chaquetas. Entonces había chaquetas por todo el camino, mucha ropa por todo el camino. Pero para mí también había una idea y era pensar en qué decidió cada migrante empacar para irse. Claro. Y qué decidió empacar para irse cuando pensó que se iba y que nunca más iba a volver. Que todo lo que llevara, a lo mejor conseguía llegar con eso, pero que todo lo que dejara era abandonado para siempre. Y en eso se me apareció a mí una coyuntura muy difícil y eran las familias, los migrantes que habían dejado a sus hijos. Y era para cada padre, para cada madre migrante, tenían que haberse enfrentado a esa decisión. ¿Voy a arriesgar mi vida en la selva y voy a arriesgar la vida de mis hijos también conmigo? ¿O voy a arriesgar mi vida en la selva porque si mi vida mejora voy a poder enviar dinero para que la vida de mi hijo sea mejor, aunque nunca lo vuelva a ver? Porque es que el migrante que se va a los Estados Unidos no está pensando que ahorra y el año entrante viene en avión. El que se va a los Estados Unidos sabe que va a trabajar en negro, sabe que va a recibir un salario muy superior al que recibe en Latinoamérica, pero no va a ser un ciudadano de los Estados Unidos. El migrante no está pensando que llega y le dan su green card al siguiente día, ni a los 5 años, ni nada. El migrante está dispuesto a matarse el resto de la vida por un salario para que ese salario compense su ausencia y mejore la calidad de vida de los que están aquí, de los que deja atrás. Entonces yo me acuerdo cuando empiezo a publicar las fotos de los migrantes, que mucha gente comentaba y decía, pero ese padre, ¿cómo se arrima? ¿Cómo se lleva a su hija por ahí? Y yo decía, bueno, y es que dejarla es otra decisión tan pesada como traerla. O sea, ninguna de las dos es fácil. Y yo ninguna de las dos las critico, porque no quisiera tener que estar en ese lugar y no quisiera tener que tomar yo mismo esa decisión para mí y para mi familia. Pero ellos, todos los que tienen hijos, tuvieron que pasar por ahí. Entonces ver familias... Y claro, cuando me preguntas qué era lo más valioso, pues yo nunca vi a nadie tan aferrado a nada como un padre o una madre aferrado a sus hijos durante la migración. Como era de la mano así, como una cosa férrea. Fede, ¿vos qué crees que viene ahora con el tema de la migración? No sé, la migración ha sido parte de la humanidad desde siempre. El mundo se pobló por la migración. Hoy es muy escaso encontrar a alguien que sea originario de la tierra en donde vive. Pero es muy particular porque parece que a todo el mundo se le olvidó eso. O sea, todo el mundo piensa que tiene un derecho de defender el lugar en donde está, ni siquiera en donde nació. Y que ese es un derecho, yo no sé, divino o algo así. Yo nunca he visto en la historia una sociedad que haya colapsado por la migración. Nunca. He visto siempre lo contrario. Una sociedad que recibe migrantes es una sociedad que florece económicamente, gastronómicamente, culturalmente. Y esa diversidad cultural siempre ha enriquecido a las sociedades. Los grandes puertos del mundo son grandes porque han recibido migrantes y eso ha dinamizado todos estos lugares. Cuando la gente habla de Nueva York como la capital del mundo, pues esto es porque hay una confluencia cultural en la que puedes comer de Etiopía un día, de Perú al otro, mexicano al tercero,
francés al cuarto y ya está. Eso precisamente la hace la capital del mundo. Claro, y eso pasa en todos los lugares en donde yo he visto como mezcla de migrantes. En Latinoamérica, con la migración venezolana ha pasado exactamente lo mismo. Los venezolanos son, en mi experiencia, unos trabajadores incansables, buenísimos. La cocina venezolana me sorprende y me encanta. Y siento que no es una competencia. O sea, yo como arepa antioqueña al desayuno. Pues yo no conozco a nadie que diga que vamos a almorzar hoy. No, pues una arepa paisa bien buena. No, porque la arepa paisa es un acompañante. Pero la arepa venezolana es un plato. Si uno se come una arepa de pabellón, de reina pepiada, eso es un plato en sí mismo, cosa completo. Y es una delicia. Y no hace que yo odie los frijoles si como pabellón un día. Entonces yo creo que hay mucha gente que está cayendo en la xenofobia de una forma muy fácil y que no está entendiendo el enriquecimiento en todos los términos, porque no es solamente cultural, también es económico. Si uno se revisa, por ejemplo, las cifras de remesas que recibe Colombia, El arreglo de la economía. es muy alta, ¿sí? ¿Y eso es de qué? Pues de migrantes, ya está. Entonces la cantidad de personas que están migrando y desde la migración haciendo que el mundo sea un mejor lugar desde diferentes perspectivas es muy alta. Pero siento que hay una xenofobia terrible. Siento que cada uno quiere ser rey en su mesa y no recibir a nadie más. Me parece que hay una miopía muy absurda frente a la migración. Creo que la gente no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchos años, esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, hay un déficit de enfermeros, hay un déficit de cuidadores, de muleros, de personas que atienden los restaurantes de comida rápida, de mano de obra para el campo, de muchas cosas, Y entonces, solo por poner un ejemplo, cuando la gente dice América para los americanos, es como, bueno, hágale y miremos. Sí, a mí a veces, o sea, como, por supuesto, esto es una catástrofe, pero a veces me provoca como decir, bueno, listo, hagámosle y vemos, ¿sí? Porque yo tengo clara la idea de que eso no va a funcionar. En España tampoco va a funcionar, en Francia tampoco va a funcionar, en Alemania tampoco va a funcionar. En enero hubo un experimento social en Alemania en el que las personas del sector de salud se formaban afuera de las instituciones y luego los que eran migrantes se iban de la foto. Y era impresionante. Y entonces yo decía, es que es eso. O sea, esto es un aporte a la sociedad en todos los términos. Pero las cosas están difíciles. La xenofobia está rampante y está ganando mucho espacio. El discurso xenofóbico. Y a mí me sorprende, ¿no? Porque ya no estamos hablando de Hitler en Alemania, una idea de una raza, ¿no? Estamos hablando de colombianos xenofóbicos. Ese chiste se cuesta sí, exacto. Es como, pues sí, algo somos los colombianos, es la mezcla de la mezcla de la mezcla. O sea, aquí hay de todo, aquí hay indígena, afrodescendiente, europeo, todo mezclado, europeos mezclados, porque ya tenían ya ellos venían combinaditos, café con leche, y aquí se mezclaron más y entonces pues aquí, o sea, como que va a reclamar nadie, pues como de qué. Y yo creo que si en general en la humanidad nos ponemos radicales con esa idea de que es que esta es la tierra de mis ancestros, pues hay muchos que nos quedamos como muy embalados porque nuestros ancestros, no sé, o sea, como yo no podría definir cuál es la tierra de mis ancestros. O sea, pues si empiezo como, no sé, 10 o 15 generaciones atrás, pues entonces tampoco es Colombia, entonces me tengo que ir, pero no me van a recibir en ningún lado, y entonces, ¿qué hacemos? Imagínate que ellos en el norte se pongan a mirar la tierra de los ancestros, ¿para dónde pegan? Casi todos. Tampoco. Es como, o mientras vos preguntas, cógete un librito y verás que están allá al fondo. Eso, sí, ahí. Cuando te pregunté lo de qué llevaban, también quería un poco como saber emocionalmente cómo se encontraban ellos, o sea, porque también estas migraciones que confluyen ahí, dijiste alrededor de 100 nacionalidades, pues ahí también hay muchas motivaciones, ¿cierto? Hay personas que están motivadas por
asuntos económicos, sociales, religiosos, políticos. Entonces, como cuando tenemos esta mezcla tan grande, a la final, ¿cuál era como la sensación general de todo este movimiento de personas? Todos tenían un objetivo común, era llegar a los Estados Unidos y trabajar. Cuando uno toma el metro que va del aeropuerto John F. Kennedy a Manhattan, siempre que es en la mañana, el metro está lleno de trabajadores venezolanos y ecuatorianos, todos con sus botas de punta de acero y sus cascos, porque son todos trabajadores de la construcción. Y se da cuenta uno, ¿no? O sea, como este es un metro que atraviesa Nueva York de lado a lado hasta el corazón de la ciudad, y todos en el metro hablan español, y todos hablan con acento venezolano, y ¡épale, chao! Y entonces yo voy y me encuentro que eso fue lo que vi en la migración a pie de Venezuela a Colombia, y eso fue lo que vi en el Darién. Y hoy en Nueva York veo lo mismo. Y me doy cuenta que los migrantes son el motor de la construcción en Nueva York, por ejemplo. Fede, vos has tenido que ir de Colombia no por gusto, porque te ha tocado por temas de seguridad. Y has vivido un poco el rigor de dejar el país casi de un día para otro y el miedo de pronto de no poder volver porque... no sabes qué va a pasar. Un poco te has puesto como en la piel de los que se han ido. ¿Cómo viviste ese momento? Yo he tenido que salir con respaldo, con una familia que estando aquí o estando allá me respalda, mis amigos, con una empresa que me respalda también, con unos jefes en un periódico que me dicen que hay que salir, vamos aquí, vamos allá, hagamos esto. Pero tengo como unos escenarios seguros que permiten que mi andar sea muy liviano y que yo, habiendo visto la incertidumbre en la que tienen que caminar los migrantes, no podría compararme con ellos. Yo no podría decir nunca que yo he vivido lo que vivió un migrante. Yo caminé la misma selva, pero con unas herramientas entre mi cabeza que eran completamente diferentes. Un migrante de Afganistán o de África o de China dejó atrás hasta su cultura. Este es un migrante que no va a volver a hablar en su idioma. Este es un migrante que no va a volver a comer la comida que comía en su lugar de origen. Que no va a volver a oír música en su idioma, radio en su idioma, chistes que para él tenían mucho sentido porque eran referencias locales, ya no la tienen. Ahora se tiene que acostumbrar a los chistes de Estados Unidos que son diferentes, otros. No es que no sean válidos, pero es que no son los de él, de su cuna. Esta es una persona que no va a poder volver a ver la calle en donde nació, o en donde jugaba fútbol, o en donde corría, y el parque y las montañas que veía todos los días cuando iba para el colegio. Entonces yo creo que cada migrante decide dejar mucho atrás, para no volver. En un ejercicio de decir, dejo todo esto porque me voy con mis sueños y me voy con un objetivo. Y se van persiguiendo ese objetivo y muchos lo logran. Pero el costo es alto. Sí, me parece que es respetuoso entender eso. Igual nunca pensaste en que te ibas y había posibilidad de no volver. Eso ha sido una posibilidad en mi vida. Como es posible que... O sea, claro, pues me amenazan, yo tengo que salir y cuando estoy afuera digo, mierda, es posible que yo no pueda volver. Pero si yo no puedo volver, a lo mejor mi familia puede salir y venir y visitarme. Mis papás pueden venir y pasar unos días aquí. O puedo volver a otros países cercanos. Pero nunca me he sentido como en esa condición tan complicada y tan difícil. Cuando he tenido que salir y he estado afuera, por ejemplo, nunca he sentido el límite de la incertidumbre financiera. Y eso también hace un cambio muy grande. O sea, yo... estoy en un hotel y tengo con qué pagarlo y con qué comer y con qué tomarme una cerveza extra además. El migrante no, o sea, yo he conocido gente que no tiene plata, nada, cero, que es un escenario en el que yo pues difícilmente estoy, ¿sí? O sea, como nada, y nadie a quien llamar y decir, hey, préstame la luca que yo resuelvo y apenas me paguen te pago, no, nada. Eso es otro escenario muy lejano. ¿Qué es, Fede, lo más difícil de tu trabajo para ti, de este camino que elegiste?
Yo siento que es importantísimo contar estas historias y contarlas en fotos, entonces por eso lo hago. Pero cada foto es que yo tengo que sentarme o pararme, yo tengo que plantarme frente a una persona que está quizás en el peor momento de su vida y fotografiarlo. Y eso me interpela mucho. Yo me pregunto, si el que está pasando un difícil momento fuera yo, ¿querría a alguien al frente mío con una cámara? Preguntándome cómo me llamo y cómo se escribe bien mi nombre y cuál es mi historia. Entonces eso me confronta. Todos los días. Y ese es el todos los días de mi trabajo. Yo por ahí con mi cámara se la voy poniendo a la gente en la cara, ¿no? Hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo te llamas? Mira, yo soy periodista, soy Federico. Estoy haciendo unas fotos sobre el tránsito por el Darién o por la selva o por Panamá o lo que sea. Y me encuentro con gente que en el momento más difícil de su vida sigue teniendo tanta generosidad como para compartir conmigo ese instante. Yo creo que eso es fuerte. Como es algo en lo que cada vez pienso más, soy más consciente cada vez de eso, ¿no? Como la gente que está sufriendo no son líneas y puntos en mi foto, sino gente. Y me parece que es más importante como poder entender eso al frente de mi cámara para que mis fotos, pues, no se queden solo convertidas en un archivo digital impreso, no se queden solamente por ahí en una revista o en la web de un periódico, sino entender la perspectiva humana de la gente que está ahí, al frente mío. Fede, muchísimas gracias. A mí me alegra mucho escucharte con esperanza y que digas que a cada pregunta que te hice sobre la dificultad y sobre lo desesperanzador que puede parecer el mundo en este momento, siempre hablas de los sueños y de la gente que le metía toda el alma para cumplir lo que quiere, y me parece súper bien que haya gente que vea el mundo así y que vea que puede haber un mundo mejor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me alegra mucho, de verdad. Espero vivir lo suficiente para verlo. Sí. Muchísimas gracias, Fede, por compartir esta tarde que se nos fue un poquito más largo, pero era imposible no aprovecharte. Entonces, aquí estamos, aquí hay cafecito para cuando quieras. Muchísimas Fede, gracias. mil Fede. gracias. A Qué experiencia esta, escuchar esa narración de parte tuya. Creo que es muy especial. Gracias por compartirnoslo. Gracias por abrirme el micrófono y por invitarme. Listo, Fede, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por vernos y por escucharnos. Ya saben que nos encuentran como @nohaybanderas en Marte en todas las plataformas, y venimos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao, chao. Chao, gracias.